No lo toques. Está sucia. Las palabras atravesaron el pasillo como un cuchillo. Me quedé inmóvil. Mis brazos seguían extendidos sosteniendo la suave manta azul que había tejido durante 2 semanas. Cada puntada había sido un refugio en noches sin dormir. Bordé su nombre en una esquina: Mateo, mi nieto, mi primero, mi único. Imaginé arroparlo con ella por primera vez, oliendo ese aroma a bebé nuevo, susurrándole una nana como solía hacer cuando Javier era pequeño. Pero ahí estaba Mariana parada frente a mí, apretando al bebé, como si yo fuera una desconocida que acababa de llegar de la calle. Sus ojos eran fríos, duros, protectores, pero no de la forma que yo entendía. Javier estaba a unos pasos detrás. Lo miré, solo lo miré, esperando, deseando. No dijo nada. Bajé los brazos, lentamente la manta se dobló un poco sobre sí misma. Di un paso atrás. El pasillo de pronto se sintió estrecho, como si las paredes me apretaran. Mariana se dio la vuelta, le murmuró algo al bebé y se metió al cuarto del niño, cerrando la puerta de un golpe. Javier se quedó ahí un momento. Movió los hombros como si quisiera decir algo, quizá una disculpa suave, un puente para cruzar. Pero en lugar de eso, soltó un suspiro por la nariz y siguió a su esposa, dejando que la puerta se cerrara con un clic. Me quedé sola sosteniendo la manta. La acerqué a mi pecho. Olía ligeramente a lavanda por el spray que usé. La había lavado 2 veces. Planché las costuras. Había soñado con este momento durante meses. Caminé despacio por el pasillo, pasando por el baño de visitas que remodelé para ellos, por la sala donde solíamos ver programas de cocina juntos. Todo lo que había puesto en esta casa para su futuro, para el futuro de Mateo, de repente se sentía no deseado. El café que preparé esa mañana ya estaba frío. No lo calenté. Me senté en el borde de mi cama, aún con la manta en las manos, escuchando el leve zumbido de la máquina de ruido blanco que venía del cuarto del bebé. En algún lugar detrás de esa puerta, mi nieto lloraba. No estaba segura de si alguien me dejaría volver a escuchar ese llanto. Lo bordé de noche cuando la casa estaba en silencio y mis pensamientos no paraban de dar vueltas. Mateo Elvira Guzmán. El segundo nombre era el mío heredado de mi madre, quien lo recibió de la suya. 3 generaciones de mujeres fuertes, ninguna de las cuales tuvo la oportunidad de cargar a un nieto. Pensé que el nombre llevaría algo tierno, a través del tiempo, algo que anclara. Pensé que importaría. Cuando Mariana estaba de 5 meses, restauré una vieja mecedora que encontré en el desván. Todavía crujía, pero se balanceaba firme. Retapicé los cojines con una tela verde musgo, no porque combinara con algo, sino porque me recordaba la primavera. Me imaginé sentada ahí con él, tarareando, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, horneando panecitos suaves para cuando empezara a dentar. Fui cuidadosa para no cruzar la línea. Nunca le dije a Mariana cómo comer, dormir o criar al niño. Solo pregunté si necesitaba ayuda con suavidad. A veces asentía. Otras cambiaba de tema. Pensé que solo estaba cansada. Ahora no estaba segura de que fuera cansancio. La casa se sentía diferente después de esa mañana, más silenciosa pero no en paz, como si todos fingieran que yo no estaba ahí. Incluso Javier. Entraba a la cocina, se servía café, murmuraba algo y desaparecía en el cuarto del bebé o en el garaje. El cuarto del bebé no había vuelto a entrar desde que me cerraron la puerta en la cara. Había pintado las paredes de un amarillo cremoso. Cosí las cortinas a mano. Hasta hice un móvil con estrellitas de tela y botones colgado de un aro de madera. Lo dejé en la mesa junto a la cuna. No sé si alguna vez lo colgaron. Empecé a cerrar la puerta de mi recámara durante el día. Comencé a cenar sola. Las voces al otro lado de la casa parecían de extraños, rentando un espacio no de la familia que pensé que estaba ayudando.
Y luego, una noche pasé por el bote de basura afuera y vi el móvil. Intacto. Mío. Tirado. Esa noche no pude dormir. Sentía el pecho pesado, como si hubiera cargado el dolor de alguien más por demasiado tiempo. Me senté en el escritorio junto a la ventana y tomé el cuaderno de cuero café que había usado por años, mi pequeño hábito de llevar la cuenta. Empecé después de que mi esposo murió. En ese entonces era por sobrevivencia. ¿Qué salía, qué entraba, cuánto quedaba para estirar el mes? Con el tiempo se volvió otra cosa. Un registro callado de cómo daba. Regalos de cumpleaños para Javier, comida cuando estaba en la universidad, los 40,000 pesos que cubrí cuando el seguro dental de Mariana no alcanzó. Nunca esperé que me pagaran. Solo quería recordar cómo se veía el amor en números. Abrí una página en blanco. 12 de octubre. Móvil que hice tirado en la basura. Lo escribí despacio, como si lo tallara en algo permanente. Luego, justo debajo, añadí un título. Lo que tomaron y cómo me hicieron sentir. Mi mano se detuvo. Era extraño anotar un sentimiento como si fuera una transacción, pero me dio firmeza. Hizo las cosas reales. Continué. 5 años de renta gratis. Cuarto del bebé construido y decorado. Mecedora restaurada a mano. Comida cada semana. Cuentas de luz, gas, agua, pagadas en su totalidad. Manta para el bebé tejida a mano. Trabajo emocional. Silencio, tolerancia, paciencia. Junto a cada línea dejé un espacio y en el silencio llené una palabra a la vez. Descartada, rechazada, usada, excluida, borrada. No lloré, no en ese momento, no por esa lista. Lo que me sacudió fue darme cuenta de que había estado ofreciendo amor como un servicio. Y ahora el contrato había vencido sin firma ni reconocimiento. El cuaderno quedó abierto en el escritorio mientras me recostaba. No apagué la luz. En la quietud podía escuchar el zumbido del monitor de bebé desde el cuarto débil a través de la pared. A la mañana siguiente hice café y noté algo en la bandeja del correo, un sobre que no había puesto ahí. Mi nombre estaba tachado. Estaba frente al cuarto del bebé con una canasta de ropa en las manos. Un mameluco pequeño colgaba del borde amarillo suave con patitos grises aún tibio de la secadora. Intenté abrir la puerta. No giró. Moví la perilla con suavidad confundida al principio. Luego lo vi. Una tarjeta plastificada pegada justo arriba de la manija. No entrar sin permiso. Protocolo de recién nacido en vigor. Las letras eran de una fuente alegre. Hasta había un osito de peluche dibujado junto a las palabras. Me quedé ahí un segundo más esperando. No sé qué, el sonido de mi nombre, el crujido de la puerta abriéndose, algo humano. En cambio, la voz de Mariana flotó desde atrás. Estamos tratando de controlar los gérmenes, dijo sin mirarme a los ojos. Abrí la boca. La cerré. Ajusté la canasta en mis manos. Ella pasó junto a mí como si yo no formara parte de la frase, como si yo fuera el germen. Dejé la ropa doblada en el suelo junto a la puerta y me di la vuelta. Cuando llegué a la cocina, Javier ya estaba ahí sirviéndose una taza de café. Lo vi revolverle azúcar, igual que cuando tenía 14 años. Por un momento pensé en las mañanas en que se sentaba en la barra en pijama, pidiéndome pan francés antes de ir a la escuela. Ahora ni siquiera levantaba la mirada. Intenté dejar ropa limpia, dije en voz baja. Me miró solo por un segundo y dio un sorbo. Solo está siendo cuidadosa, murmuró. Asentí. Claro, esperé hasta que Mateo estuviera dormido y Mariana se hubiera retirado arriba con el monitor del bebé. Javier seguía en la sala, deslizando el dedo por su celular, medio viendo un partido de básquet con el volumen bajo. Me quedé un momento en la puerta antes de entrar. Javier, dije con suavidad. ¿Podemos hablar? Silenció el televisor, pero siguió mirando su pantalla. Claro. Me senté en el sillón frente a él, crucé las manos. Necesito preguntarte algo.
Y quiero que seas honesto. Por fin levantó la vista. ¿Qué hice exactamente?, pregunté, para que ella me tenga miedo. Javier parpadeó. No te tiene miedo. Entonces, ¿por qué no me deja acercarme al bebé? ¿Por qué está cerrada la puerta del cuarto? ¿Por qué todo lo que hago termina en la basura? Suspiró. Mamá está haciendo. ¿Qué lo interrumpí? Mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. ¿Sensible? Se frotó los ojos. Solo está siendo protectora. Lo miré fijamente. ¿Protectora? ¿De qué? ¿De mí? Y ahí estaba la pausa. Esa pausa que dice más que cualquier respuesta. No lo negó. No dijo que no. Tampoco dijo que sí. Solo se quedó ahí, hundiéndose más en el sofá, como si deseara que yo desapareciera con los cojines. Me puse de pie lentamente. Te llevé en mi vientre 9 meses. Te tomé de la mano cuando te rompiste el brazo en tercero de primaria. Dejé de comer para que tú tuvieras lo que necesitabas. ¿Y ahora soy una amenaza para tu hijo? No me miró. Salí de la sala sin decir más. No azoté la puerta. No lloré hasta mucho después, en la oscuridad, cuando la casa crujía y todos dormían. A la mañana siguiente no hice café. Me vestí, tomé mi bolsa y manejé al único lugar donde no había ido en mucho tiempo, la oficina de mi abogado. Quería saber exactamente sobre qué aún tenía poder mi nombre y qué habían intentado quitarme. La recepcionista aún me recordaba. Señora Elvira, dijo con una sonrisa, ha pasado un tiempo. Sí, respondí, pero supongo que era cuestión de tiempo. En la oficina del abogado puse el sobre en el escritorio. Mi nombre estaba tachado, el de Javier escrito encima. Dentro había un formulario de transferencia de propiedad no firmado, pero llenado, incluso presentado. No se habían molestado en decírmelo. No lo necesitaban según ellos. Mi abogado, el señor Ramírez, ajustó sus lentes y revisó el documento. Intentaron una presentación previa, dijo dando un golpecito en la esquina. Pero no tiene validez. La escritura sigue únicamente a tu nombre, sin gravámenes, sin copropiedad, sin poder notarial otorgado. Solté el aire por primera vez en días. Pero añadió con cuidado, es claro que estaban preparándose para actuar como si ya fuera suyo. Esa palabra se quedó conmigo. Preparándose, como si yo fuera un marcador de posición, como si pronto estaría fuera de la jugada. Miré por la ventana de su oficina hacia el horizonte de la ciudad. Había trabajado toda mi vida para construir algo seguro para mi hijo y eventualmente para el suyo. Y ahora intentaban borrarme de mi propia historia. Quiero transferir la propiedad a un fideicomiso, dije volviéndome, a mi nombre de soltera. Fideicomiso privado, sin acceso, sin notificación. Asintió. Y los ocupantes 30 días, dije firme, que sea formal. Cuando llegué a casa los papeles ya estaban redactados, solo faltaba la firma, la mía, la que intentaron borrar. Firmé todo esa noche sola en mi recámara. El bolígrafo no tembló. A la mañana siguiente imprimí los avisos y los puse en 2 sobres sellados, uno para Javier, otro para Mariana. Luego caminé hacia la cocina donde desayunaban como si nada hubiera pasado, como si yo siguiera siendo invisible. Puse los sobres en la mesa entre ellos y dije claramente, tienen 30 días. Miraron los sobres como si no entendieran qué eran, como si un desalojo fuera algo que solo le pasa a otros. Javier abrió el suyo primero. Sus ojos recorrieron las líneas, su boca se tensó. Mariana ni siquiera tocó el suyo. No puedes estar hablando en serio, dijo con voz cortante. Estoy más seria que nunca. Respondí calmada. Javier por fin me miró. Mamá, ¿a dónde se supone que iremos? Supongo que debiste preguntar eso antes de intentar tomar algo que nunca fue tuyo. No grité, no lloré. Solo caminé por el pasillo, hacia el cuarto del bebé, el mismo que pinté, decoré y soñé llenar de nanas. La puerta, como era de esperarse, seguía cerrada. Me quedé ahí un momento con la manta doblada en mis brazos. La había rehecho.
Retejí los bordes que se habían deshilachado tras ser guardada en el fondo de su cajón. La lavé otra vez. La planché otra vez. Olía a lavanda y a algo más antiguo, tal vez duelo. O amor. La puse con cuidado en el suelo justo afuera de la puerta y la alisé con la palma. Mis dedos se detuvieron en el nombre bordado Mateo solo una vez, sin tocar, sin despedida, solo una ofrenda callada. Pasé por la cocina sin mirar de nuevo y salí al fresco de la mañana. La puerta principal se cerró detrás de mí, con un clic suave, final y quieto. Mi coche ya estaba listo, con una maleta, un juego de llaves y una copia de los documentos del fideicomiso. No sabía dónde me quedaría aún, solo sabía que no sería ahí. Al alejarme del bordillo, miré una vez por el retrovisor. La casa se veía igual, pero no lo era. Adentro mi nieto lloraba. No podía escucharlo desde la calle, pero lo sentía en algún lugar profundo de mi pecho como una campana que suena a lo lejos. Apreté el volante con más fuerza y giré hacia la avenida principal. Tomó exactamente 31 días. La mañana del plazo, la casa estaba vacía, sin nota, sin disculpa. Solo un paquete de toallitas para bebé en el mostrador del baño y un congelador lleno de leche materna que no sabía qué hacer con ella. El silencio se sintió extraño al principio, como el eco después de una tormenta. Caminé de cuarto en cuarto medio, esperando escuchar pasos detrás de mí, pero solo estaba el crujido de los pisos de madera y el zumbido del refrigerador constante y vivo. Abrí todas las ventanas, lavé toda la ropa de cama, desmonté la cuna y empaqué las cosas del bebé en cajas selladas. No estaba lista para regalarlas aún, pero tampoco iba a dejarlas esparcidas como heridas abiertas. En la cocina reclamé todo. Las tazas de café, los mandiles, los tazones de cerámica que habían quedado sin usar. Podé la planta de albahaca que se estaba muriendo y planté perejil y tomillo fresco en el alféizar. Quería cosas que crecieran rápido, que me recordaran que algo bueno podía volver con el cuidado correcto. 3 días después, alguien tocó la puerta. Era Sofía, la niña de la calle. Tendría unos 13 años. Estaba ahí con una bolsa de supermercado y me preguntó tímida si podía ayudarla a hacer galletas para el cumpleaños de su mamá. Dije que sí. Cernimos harina, rompimos huevos. Ella hacía preguntas, algunas tímidas, otras curiosas, y me di cuenta de cuánto extrañaba escuchar maravilla en la voz de alguien. Nos reímos cuando dejó caer azúcar al suelo y otra vez cuando batió demasiado la mantequilla. No corregí su tono ni intervine. Solo dejé que la alegría se desplegara. Para cuando las galletas se enfriaron, la cocina olía a algo que no había sentido en meses propósito. Sofía me abrazó antes de irse. «Deberías dar clases», dijo. Sonreí, luego miré mi cocina mía otra vez, no solo en escritura, sino en energía. Había perdido algo. Sí, pero tenía espacio de nuevo y podía elegir cómo llenarlo. Esa noche preparé té y me senté junto a la ventana principal pensando que dormiría temprano. Pero entonces llegó el sobre, escrito a mano, sin remitente. La letra me detuvo antes de abrir el buzón, inclinada familiar, pero incierta, como si alguien no estuviera seguro de tener derecho a escribir mi nombre otra vez. Llevé el sobre adentro, me senté en la mesa y lo miré por un buen rato. Sin remitente, sin estampilla, entregado a mano. Ya sabía de quién era. Dentro había una tarjeta doblada. En el frente, el primer cumpleaños de Mateo. En la parte trasera, una nota corta. «Nos gustaría que vinieras. Domingo a las 2. Solo nosotros. J&M». La puse en el mostrador y me alejé. Esa noche Javier llamó. Su voz era dudosa, como si no estuviera seguro de que contestaría. «Hola, mamá». No dije nada de inmediato. No estaba seguro si recibiste la invitación. Solo queríamos... Bueno, ha pasado un año y Mateo ya camina y habla. Un poco. Seguí esperando.
Pensamos que sería bueno que él te viera, si quieres venir. Escuché a un niño de fondo, un balbuceo, un gritito, y algo en mí se suavizó y dolió al mismo tiempo. Iré, dije finalmente tranquila, pero clara. Hizo una pausa. Gracias. Cuando llegó el domingo no llevé nada comprado. En cambio, horneé un pequeño pastel de limón con semillas de amapola y lo envolví en papel encerado. Me puse un suéter suave, nada elegante. No llevé la manta. Esa parte ya había quedado atrás. La puerta se abrió antes de que tocara. Mariana se veía más grande, cansada tal vez. Me dio un asentimiento cortés y yo lo devolví. Sin disculpas, pero tampoco tensión. Eso por ahora era suficiente. El cuarto estaba decorado con serpentinas de papel y globos de helio que flotaban cerca del techo como pequeños deseos sin peso. El aroma a betún de vainilla llenaba el aire dulce y tentativo. Me quedé justo en la entrada sin saber dónde ponerme. Mariana me dio un platito de papel con una rebanada de pastel comprado, torcido por haber sido cortado antes. No sonrió, pero su mano estaba firme. Lo tomé sin decir nada, asintiendo una vez. Había pocos invitados, sin familia extendida, sin música fuerte. Solo nosotros, ellos tres y ahora yo. El silencio no era incómodo esta vez. Era cuidadoso. Mateo cruzó la alfombra, tambaleándose, persiguiendo un globo que se le escapó a alguien. Cuando chocó contra la pared y rebotó, se dio la vuelta y me vio. Por un momento se quedó quieto. Luego soltó una risita, se dejó caer de rodillas y gateó directo a mi regazo como si lo hubiera hecho todos los domingos de su vida. Lo sostuve con suavidad, mis manos en su pequeña espalda. Olía a champú de bebé y a algo más cálido, algo mío. Javier apareció a mi lado con una taza de café. La puso cerca de mi codo sin decir nada, solo estando cerca. Mariana miró hacia nosotros. Lo vio. El café, el bebé en mis brazos. Mi sonrisa. No interrumpió. No frunció el ceño. Bajó la mirada a sus manos, luego la levantó y por primera vez en mucho tiempo no me atravesó con la mirada. Me vio. No hablamos de lo que pasó. Todavía no. Tal vez nunca. Pero nos reímos bajito cuando Mateo embarró betún en su cabello. Javier bromeó con Mariana sobre el glaseado. Ella le dio un codazo. Yo también me reí, porque el sonido se sentía real otra vez. Me fui antes del atardecer. Nadie me pidió que me quedara más. Nadie necesitaba hacerlo. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos. En la puerta colgué mi chamarra y puse el pastel sobrante en el refrigerador. Mi casa seguía siendo mía, mi paz intacta. Y ahora tal vez, solo tal vez, también lo era algo más.